Después del último caso donde tenía más ganas de apretarme un testículo con una puerta a entender toda la estupidez que había pasado, esta vez Gojo hizo las cosas bien. A ver, dentro de todo el caso cumple con lo que promete. ¿Tiene fallas? Por supuesto que sí. Pero, ¿saben qué? Mejor les cuento. El caso inicia con Ayumi hablando de la granja a la que visitaron casos atrás. ¿Ya se acuerdan de cuál? Donde Rumi menciona que hay una persona llamada Karasuda, o bueno, Karasuma, nosotros sabemos que es Karasuma, a la cual no le puede perdonar algo. Y todo el tema con Amuro, y bueno, exactamente de ese caso. Mientras los chicos van caminando, Haibara comienza a recordar lo que le dijo Conan acerca de no mostrar su cara. Seguidamente empieza a escuchar muchas palabras relacionadas con la organización, como oscuro, Jerry, y comienza a pensar en eso asustándose y Conan la saca de ese trance. Bien, el inicio es bastante obvio, ya que Haibara justo ahora se va a acordar lo que dijo Conan acerca de la organización. Recordemos que para dicha organización, desde el caso del tren, ella ya está muerta. No hay necesidad de volver a lo mismo. Sigan. Llegan a la granja y se encuentran con Kobayashi y Rumi. Y mientras hablaban de los conejos, Haibara siente una presencia, a lo que Conan dice que no tiene que preocuparse de los hombres de negro porque su enfrentamiento era con el FBI. Es decir, el tema central no era ella. Seguidamente Conan le dice que es imposible que se den cuenta que ella es Sherry quien los traicionó, ni que su nombre real sea Shiho Miyano. Nadie puede descifrar eso. Quizás este es el único punto idiota de todo el video, y se lo juro porque... A ver, punto número 1. Conan, hijo mío, está Wasaka Rumi al lado tuyo. ¿Y lo del anagrama y Asaka Rum? Sí, ya está establecido que Asaka Rum es Karasuma. Pero ¿dónde está tu cerebro para no darte cuenta del nombre Wasaka Rumi? En el caso anterior estuviste pensando en lo del nombre tonto y un anagrama. ¿No te parece que Wasaka Rumi se parece mucho y es demasiado tonto agregarle una W y una I latina? ¿No? Me están tomando el pelo y muy mal. Entiendo que Haibara sienta miedo, pero ¿por qué motivo, razón, circunstancia Conan hace tanta exposición? Sí, es posible, como dijo Nagano-chan, vayan a ver su canal, lo recomiendo, que con esto de que los capítulos tardan meses en salir entre caso y caso, entonces Gojo tiene que hacer un callback a lo que ocurrió anteriormente. Pero Conan, ¿desde cuándo habla del FBI, organización, Sherry, traidor y Shiho Miyano? Siendo que su misión es proteger dicha información. Así sea por equivocación, alguien los puede escuchar, cosa que ocurre. Conan no tenía por qué hacer tanta exposición. Tenía que decir, che, ¿te acordás que te dije que no te tenías que preocupar por ese tema del cual hablamos? ¡Listo! No importa que sea ocultando información. Nosotros, la audiencia, ya lo sabe. Imagínense para la gente que vaya a comprar los volúmenes recopilados. Van a estar leyendo todo el tema del enfrentamiento contra la organización y 2 páginas después van a decir, che, pero Conan, esto acaba de pasar hace 2 páginas. Exactamente, ese es el problema. Que recordemos, está Wasaka Rumi con ellos. Conan, las escenas de acción te están fundiendo el cerebro. Entiendo que necesitaban el nombre de Shiho Miyano para introducir el conflicto del capítulo, pero Conan, a la próxima, hacelo más obvio todavía y decí que sos el adolescente Shinichi Kudo de la preparatoria con 17 años que encogiste por una droga misteriosa. Alguien escucha y menciona que era la hermana de Akemi Miyano, lo que alerta a Conan, llegando después Rumi y Kobayashi. Sí, entiendo que Rumi no estaba en la exposición de Conan, pero podía estar escuchando. Si Conan no se dio cuenta del chico parado detrás de él, tampoco se iba a dar cuenta de Rumi, no nos hagamos los tontos. Que más tarde Conan sigue hablando y Rumi los escucha mencionando conocer a Sherry. Este inicio me drenó demasiado. Puta madre, necesito un té o un café. Volviendo al tema, Jin DC me había preguntado sobre mis especulaciones. Para mí, no es que Rumi sea un miembro de la organización, sino que recordemos que Rumi tiene acceso a la información de las víctimas de la PTX. Ese archivo probablemente tiene no solo el nombre en clave de la persona a cargo,
Sherry, sino también su nombre real, Shiho Miyano. Al menos eso creo yo. También es posible que conozca a sus padres porque fueron ellos quienes crearon el prototipo, pero eso ya sería especular mucho. En fin, resulta que estos chicos conocieron a Akemi puesto que ellos iban a la escuela con ella. Algo un poco forzado, ya que conocemos a Haibara desde hace 900 capítulos y nunca tuvieron la oportunidad de averiguar que Akemi estuvo en esa escuela. Pero aún así me gusta cómo cada uno de los chicos mencionan que eran amigos de Akemi cuando al parecer se aprovechaban de ella. Lo que quieren ellos es, antes de una reunión de exalumnos, encontrar una máquina del tiempo enterrada, es decir, una caja que se entierra y luego de unos 10 o 20 años se desentierra. Me gusta que Gojo haga estos capítulos más relajados, le dan un cierto descanso a la serie. No todo tiene que ser sobre caso de asesinato y esas cosas. Si bien está el tema de un incidente, no es lo primordial. Resulta que Akemi supo que se intentaban aprovechar de ella, pero lo seguía ayudando, porque tenía un corazón puro y, a ver, que sí, Gojo, cada personaje en esta historia es una masita, pero ya, los niños sobre todo son muy rencorosos. Joder, los adultos también. Deja de hacerlos a todos criaturas del Todopoderoso. Pero debo decir que aparte de la foto que le da Conan a Haibara, que me da mucha ternura, la carta de Akemi a esta salva todo este caso. En dicha carta, Akemi le dice a Haibara que siga su camino de forma segura y que esté con sus decisiones tranquilas, ya que aunque no pueda conversar mucho, porque recuerden que a Haibara la enviaron a América a estudiar, que ella y sus padres siempre la van a querer. ¿Y saben por qué me gusta esto y tiene un mejor impacto? Porque Akemi es un fiambre, es decir, está muerta. Estos capítulos son impactantes para bien porque nosotros sabemos que Akemi Miyano es el único personaje importante en la trama que está muerto de verdad. Nada de estupideces como lo que pasó con Akai. Sabemos que ella está muerta porque Conan la vio morir. No es algo que nos cuenta y después, ¿te acordás de ese suceso? Bueno, jaja, era mentira. ¡No! Lo que no quiere decir que Gojo al final no se fume un churro cósmico, termine haciendo la pastilla para revivir a los muertos y reviva a todos los personajes que hayan muerto, por lo menos los importantes. Pero eso no va a pasar, ¿verdad? ¿Verdad? A lo que me refiero es que, sí, este capítulo si bien tuvo un inicio bastante estúpido, con Conan haciendo super exposición, sin sentido, dentro de todo el caso estuvo bueno, y sí, es cierto de que el tema con Haibara y Akemi siendo estudiante de la misma primaria que ellos es medio forzado, pero para mí es un caso que estaba dentro de todo bien. Después tenemos el tema este de que Haibara justo empieza a sentir a la organización, bueno, en este caso a Rum, que estaba cerca y bueno, era Wakita Kanenori quien les había llevado pizzas para la reunión de estudiantes. ¿Pizza o sushi? No estoy muy seguro de qué le habían dado, pero no importa. La cuestión es que eso fue únicamente para dar un poquito más de tensión a la cosa. Porque nosotros sabemos que si Haibara no puede sentir a Jin a 2 metros de distancia, o bueno, de nuevo, en el capítulo 1060 no se dio cuenta de Jin, Vodka y todos los de la organización, ahora con Rum sí funciona su sentido arácnido alcohólico. No, eso ya es cualquiera. Dicho esto, déjenme sus opiniones en los comentarios. Como dije, este capítulo me gustó. Recuerden que tienen mis redes sociales abajo y también me pueden apoyar en Patreon si lo desean. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.